Bueno, vamos a comenzar la segunda hora, pues, la segunda tanda. Y habíamos quedado en esta presentación. ¿En cuál habíamos quedado? Ahí habíamos quedado, ¿verdad? Sí, en esta. En Sí. sí, en la siguiente también, Ok, que la importancia biomédica. ok. A ver, pues, lea, Chela. ¿Qué dice ahí? El colesterol es una molécula indispensable para la vida. Desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. Se encuentra anclado estratégicamente en las membranas de cada célula, donde modula la fluidez, permeabilidad y, en consecuencia, su función. El colesterol está presente en los tejidos y en el plasma, sea como colesterol libre o combinado con un ácido graso de cadena larga como colesterol éster, la forma de almacenamiento. En el plasma, ambas formas se transportan en lipoproteínas. El colesterol es un lípido anfipático y como tal es un componente estructural esencial de las membranas y de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. Se sintetiza en muchos tejidos a partir de la acetil-CoA y es el precursor de todos los otros esteroides en el organismo, incluso corticosteroides, hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. Su principal participación en procesos patológicos es como un factor en la génesis de aterosclerosis de arterias vitales, lo que da por resultado enfermedad cerebrovascular, coronaria y vascular periférica. Ok, entonces, estamos hablando del colesterol, ¿verdad? Que es una molécula, dice aquí, indispensable para la vida. Tiene muchas funciones para el ser humano. Él está de manera estratégica en la célula. Permite, ¿verdad?, que la célula puede cumplir con sus funciones dándole fluidez, ¿verdad? También tenemos que él está presente en todos los tejidos y en el plasma, pero ahí está como colesterol libre o combinado con ácido graso. ¿Para qué? Lo que habíamos dicho, para formar los esteres. Y en la sangre, recordemos, como el colesterol es insoluble en el agua, se une a proteína y forma las famosas lipoproteínas, ¿verdad? Esas lipoproteínas son las que van a permitir que el colesterol se moviliza y va a sintetizarse a partir del acetil-CoA. Ahora, ¿por qué él es importante, verdad? ¿Por qué? Bueno, él forma parte de varias moléculas importantes del organismo como la vitamina D, los ácidos biliares, la hormona sexual. Es decir, que necesitamos un aporte continuo de colesterol. Sin colesterol no hay hormona sexual, no hay ácido biliar, no hay vitamina D, ¿verdad? Pero puede producir patologías, ¿verdad? Graves, como por ejemplo la aterosclerosis en arterias, lo que puede dar como resultado afectaciones cerebrovascular, etcétera, ¿verdad? Es decir, que su metabolismo, si no es realizado de manera efectiva, puede producir afectaciones graves. Ok, ¿cuáles son sus funciones? Ahí tenemos las principales funciones. Estas funciones me lo va a leer ¿quién? Este, Daryl, las funciones. Daryl, lea, no estás con micrófono activado. Ah, perdón. El colesterol es imprescindible para la vida por Lea, sus numerosas funciones. lee el subtema primero. Funciones del colesterol. El colesterol es imprescindible para la vida por sus numerosas funciones. Primeramente, estructural. El colesterol es un componente muy importante de de la MP de los animales, aunque el colesterol se encuentra en pequeña cantidad en las membranas celulares. En la membrana citoplasmática lo hallamos en una proporción molar 1:1 con relación a a los fosfolípidos, regulando sus propiedades
físico-químicas, en particular la fluidez. Sin embargo, el colesterol se encuentra en muy baja proporción o está prácticamente ausente en las membranas subcelulares. Sigo, ¿verdad? Siga, siga, siga. Eh, Segundo, precursor de la vitamina D, que es esencial en el metabolismo del calcio. También precursor de las hormonas sexuales, de la progesterona, estrógeno y testosterona. También del precursor de las hormonas corticoesteroidales, del cortisol y aldosterona. El precursor de los sales biliares, que son esenciales en la absorción de algunos nutrientes lipídicos y vía principal para la excreción de colesterol corporal. Y el precursor de las balsas de lípidos. Ya voy, chicos. Entonces, chicos, a ver, tenemos que el colesterol es una molécula importante. El colesterol es una molécula importante para lo que es la eh, metabolismo celular. Entonces, tenemos que primero, él es un componente de la membrana plasmática de los animales que se encuentra en pequeñas cantidades en las membranas celulares. Entonces, ahí su proporción es baja, proporciona la fluidez. Pero después tenemos la segunda, mire qué importante, precursor de la vitamina D. La vitamina D, si no hay colesterol, no hay vitamina D, que es esencial. A su vez, la vitamina D es fundamental para el metabolismo del calcio. Es el precursor de hormonas sexuales, ya habíamos dicho, como la progesterona, testosterona, etcétera. Y el precursor de las hormonas corticosteroidales. También precursor del ácido biliar y precursor de las bases de lípidos. Es decir, que no podemos vivir sin el colesterol, ¿verdad? Bien. Ahora bien, el colesterol de la dieta, es decir, el colesterol puede caer en nuestro cuerpo por dos fuentes. La primera es la dieta, lo que comemos. Ese es colesterol exógeno, en los alimentos ricos en lípidos. Y la segunda se llama síntesis endógena. ¿Qué cosa es síntesis endógena? Que el cuerpo la produce. Es decir, que aunque usted no coma alimentos de origen grasoso, su cuerpo va a fabricar el colesterol. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, él se absorbe en el intestino delgado, que es la principal vía de entrada del colesterol del cuerpo. ¿Y qué factores van a influenciar? Muchos. ¿Cómo vas a observar el colesterol? Por ejemplo, ahí dice la edad. Las personas ya después de los 40, 50 no pueden comer mucho alimento de origen lipídica porque tienen tendencia a almacenar lípidos. Por ende, aumenta la cantidad de colesterol. También las cantidades y la composición de los ácidos grasos de los alimentos. Es mejor consumir ácidos grasos insaturados, como por ejemplo el alfa omega, en comparación con los ácidos saturados. Eso habíamos visto. Pero también hay la predisposición genética. Hay gente que come poco, pero en su familia hay la predisposición para la obesidad.
Entonces hay que ver eso, ¿verdad? Y el colesterol se va a segregar en la vía biliar. Vamos a ver eso. Ok. ¿Cómo se absorbe? Hay tres momentos. Intraluminal, a través de la mucosa, y la intracelular. Esa es la forma como se absorbe. Los destinos del colesterol, ¿dónde va a parar? Mire, él se absorbe a través de la dieta o la síntesis endógena, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuánto? Alrededor de 1,4 gramos tenemos por kilogramo. Pero él se puede perder a través del tracto gastrointestinal o transformado en las sales biliares. Ahora, ¿cómo se da esa síntesis? La síntesis es importante ver. Pero para entender la síntesis, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas moléculas de carbono tiene el colesterol? ¿Cuántas? Yo les hablé la vez pasada. ¿Cuántos? ¿Quién me dice cuánto carbono tiene el colesterol? La cifra. 1, 2, 3, 1000. ¿Cuánto carbono? ¿Se lo olvidó? ¿Mm? Miren el documento de estudio que tiene a mano. Ahí sale. Fabricio, ¿lo encontraste, Fabricio? ¿Mm? 27, muchachos. 27 átomos de carbono. ¿Quién regula la síntesis? La hidroximetil-CoA. Esa es la enzima que regula la cantidad de colesterol que es controlada por el flujo intestinal. ¿Hacia dónde? El hígado. Porque el hígado, muchachos, sería, entre comillas, como el basurero de colesterol. Todo el colesterol va a parar ahí. Y entonces, el acetil-CoA es el que va a proporcionar, mire qué importante el acetil-CoA, él proporciona todos los átomos de carbono necesarios para la síntesis de colesterol, que se divide en 5 fases. Esa parte yo lo puse ahí, pero no es necesario que ustedes aprendan las etapas. Sí tienen que saber que se forma a partir del acetil-CoA, lo primero. Después se forma un producto intermedio que es el isoprenoide, después se forma el escualeno, el anosterol y el producto final es el colesterol. Esto deben saber ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Dice, 3 moléculas de estilo CoA se unen y si cada molécula tiene 2 carbonos, va a formar una molécula de 6, que se llama ¿cómo? Se llama mevalonato. El mevalonato se va a desfosforilar y va a formar isobutilpirofosfato. Esas a su vez son 6 moléculas que se van a originar escualeno por la vía del pirofosfato. Después, el escualeno se va a ciclar, es decir, se va a cerrar un ciclo al anosterol y después de esa reacción se forma el colesterol. Ok. Y aquí tenemos las etapas, ¿verdad? La síntesis, ahí está, ¿verdad? Las etapas. Ok. ¿Cómo se regula esa vía? ¿Cómo se regula? Denis, ¿cómo se regula, Denis? Regulación de la síntesis. El colesterol proviene tanto de la dieta como de la síntesis del novo a partir del acetil-CoA. Sí. Biosíntesis que tiene lugar preferentemente en el hígado y en menor medida en el intestino. El organismo de un adulto sano con una ingesta de carbohidrato baja, colesterol baja, sintetiza diariamente de 800 miligramos de colesterol. La regulación de la síntesis del colesterol depende de la actividad de la enzima alostérica que cataliza la síntesis de mevalonato. Esto es 3-hidroxi-5-metil-lutaril CoA reductasa, HMG CoA reductasa. Ok, muy bien. Esa es la regulación de la síntesis. Entonces, la regulación de la síntesis, chicas, la regulación de la síntesis viene a partir del acetil-CoA.
que se da preferentemente en el hígado. Puede haber en el intestino, pero en menor cantidad. Entonces, en un organismo sano de un adulto, produce alrededor de 800 miligramos de colesterol al día, menos de 1 gramo, ¿verdad? Y él es catalizado por la enzima hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, muy importante. Ahora, dentro del metabolismo del colesterol, deben ir sabiendo ya los datos. Esos datos son relevantes. En primer lugar, la concentración normal del colesterol en la sangre se llama colesterolemia. En una persona sana debe ser de 150 a 200 miligramos por cada 100 ml de sangre. Si tú tienes un colesterol arriba de 200, pues eso ya es problema, ¿verdad? Entonces, cuando esta concentración aumenta, se habla de hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia, es decir, aumento de los niveles de colesterol. Entonces, como el colesterol es insoluble en el agua, solo existe en forma de complejo macromolecular llamado lipoproteína. Dice en otras palabras, el colesterol se une con las proteínas y forma lipoproteína, siendo las más relevantes el LDL, el HDL. Recordemos, lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. El de alta densidad es el famoso colesterol bueno y baja densidad el colesterol malo. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del colesterol está en forma de ésteres, de los ácidos grasos. Ok. Mire qué importante aquí, las alteraciones. Las alteraciones del metabolismo. Este, Jefferson. Alteraciones del metabolismo. Actualmente se reconoce ampliamente el papel causal del colesterol presente en las lipoproteínas de baja densidad, en la patogenia de la aterosclerosis. De esta manera, la existencia sostenida de niveles elevados de colesterol malo por encima de los valores recomendados, incrementa el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, principalmente infarto de miocardio agudo, hasta 10 años después de su determinación. De manera interesante, el colesterol presente en las lipoproteínas de alta densidad ejercería un rol protector del sistema cardiovascular, que por ello se conoce como colesterol bueno. Así, el colesterol tiene un impacto dual y complejo sobre la fisiopatología de la arteriosclerosis, por lo que la estimación del riesgo cardiovascular basado solo en los niveles totales de colesterol plasmático es claramente insuficiente. Ok, entonces tenemos que el colesterol forma las lipoproteínas de baja densidad, LDL, de inglés low, bajo, ¿no? Y eso está asociado a arteriosclerosis. Y de esta manera puede haber ese nivel elevado, ese colesterol, le llamamos colesterol malo. ¿Por qué? Cuando está arriba de los valores recomendados, él incrementa afectaciones, sobre todo, por ejemplo, corre el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Ahora, de manera interesante dice aquí, el HDL, la H viene de high, alto, es una lipoproteína de alta densidad, se dice colesterol bueno. ¿Por qué? Porque él barre el colesterol viejo, el colesterol antiguo, y le va en el hígado para ser depositado y ser excretado, oxidado. Por eso se dice el colesterol bueno. Por eso dice que el colesterol tiene un impacto dual. Hay el bueno y hay el malo, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con la densidad. Entonces, aquí tenemos que en las alteraciones del colesterol plasmático se pueden clasificar según las cifras siguientes. Una colesterolemia por debajo de 200 es la concentración ideal. Es decir, que nuestro colesterol tiene que estar abajo de 200. Ahora, si está entre 200 y 239, hay un riesgo intermedio para factores como la diabetes, mellitus, etcétera. Pero si la colesterolemia es de 240 a más, ya ahí tenemos alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera.
Eso va a depender mucho de los niveles de colesterol en la sangre, ¿verdad? La hipercolesterolemia. Entonces, tenemos alteración del metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué significa esto? Fíjense aquí, en los colesteroles, miren esta imagen. Esta imagen me gusta mucho. Tiene colesterol en rojo, el diablo, el LDL, y en verde hay ¿cómo es que le llamamos? Un angelito, el HDL. ¿Por qué? Entonces, en este caso, si yo tengo un colesterol de 70, el LDL, hay un bajo riesgo de afectaciones entre 200 y 300 riesgo alto y más de 300 riesgo intermedio. Eso habíamos visto, ¿verdad? Ok. Esto que está aquí, esta tabla hay que rehacerla porque está toda, ¿cómo explicar? Se movió un poco, ¿verdad? Pero mira aquí los colesterol total, el índice óptimo es 200. Ok. ¿Están viendo esas preguntas? Esas preguntas es para autoestudio. Voy a habilitar dos documentos. El primero, para que ustedes, voy a habilitar dos entregas. Contesten esas preguntas y lo suman, ¿verdad? Esas preguntas. Eso ya está habilitado el espacio. Se activa ya a las 10 de la mañana, va a tener una semana. Y el segundo, ¿están viendo ese link que está ahí abajo? Ese link es para un video que habla del colesterol. Ustedes van a ver ese video. Lo van a ver, lo van a observar, estudiar. Y después de observarlo, van a hacer un ensayo. Recordando las partes del ensayo. ¿Cuáles son las partes del ensayo, Jordi? Y introducción, desarrollo y conclusión. Correcto. Eso van a hacer. Bueno, Jordi, ¿cuál es la borradera de mensaje en el grupo? ¿Ah? Qué barbaridad. Es que le había dicho que me aceptara y justo cuando lo mandé me aceptó, entonces lo borré. Ah, bueno, yo todo el que entre yo acepto, pues si no, hay que revisar su internet, también no puede entrar. Ok, entonces, ¿cómo es que le llamamos? Ese ensayo va a estar activado toda la semana. Hay un trabajo ahí que está pendiente de entrega, el de la semana pasada. Todavía está activado, ¿verdad? Se cierra el 17, por ahí el 18, ¿de acuerdo? Pero el de esta semana va a cerrar el próximo martes para que se pongan las pilas, ¿vieron? Ok. La próxima semana el examen. ¿Qué dice en el documento que lo mandaron? ¿Presencial o virtual? ¿Ah? Presencial, ¿Ustedes presencial cómo quieren? ¿Ustedes cómo quieren? ¿Presencial o virtual? virtual. Ya me imagino por qué virtual. Es que tengo examen yo ese mismo día. Eso fue a la facultad. Y los demás, bueno, solo la Ingrid quiere virtual. Los demás quieren presencial, ¿verdad? ¿Mm? Lo mismo, virtual. ¿Perdón? Virtual Lo para que mismo, no virtual. le afecte a la muchacha. Qué buena la Angeli, qué solidaria. Ante todo somos compañeros y hay que apoyar. Bueno, ahí le voy a pensar, les voy a avisar, ¿verdad? Voy a ver si mando un sustituto para hacerlo presencial. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Vamos terminando? ¿Alguna consulta, duda?
¿Mm? ¿Una consulta, duda? Bueno, si no hay, pues vamos a llegar hasta aquí y nos seguimos viendo. Vamos a estudiar, hacer ese ensayo. ¿Oye? Doctor, yo la clase pasada no entré porque vine tarde a la casa. Sí, sí, tú me dijiste, Y tú me dijiste. sí, Ajá. sí, pero lo que le quiero preguntar es que estaba revisando la semana y quería revisar cuál era la conferencia de la clase pasada. Y cuando la descargué me dio esta misma que presentó usted, entonces quería saber si fue la misma o no. ¿Cómo? ¿Cuando Cuando la descargaste qué descargué, cosa? Ajá. cuando la descargué me salió la misma presentación que acaba de presentar usted, entonces no sé si fue la misma o no. No, claro que no. ¿Cómo vas a esta presentación no he subido, o sea, hasta ahorita? Pues me salió esta. Esto buscaste en la semana que no es, buscaste esta semana, es la semana pasada, revisala bien. Ahí está la grabación de la semana pasada. Son 2 sesiones, revise bien. Ya, el documento de estudio es otro también. Es que tú seguro estás en El esta de la semana. clase pasada usamos el documento, creo que fue. Es correcto. Pero también le subí un documento alternativo. Revise bien, Jordi. ¿Estás seguro cruzándote de la semana? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Nos vemos. Siguen, cuídense, ¿oyeron? Dele pues todo que se mejore. Goodbye. Va, pues. Goodbye. Thank you. Buen día.